Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnos del primer semestre de Historia de la Escuela Normal Superior y en el día de hoy estamos presentando nuestro trabajo de Cultura y Diversidad del México Antiguo, el cual es un documental y nuestros nombres son Marilina Aide Salinas López, Ángel Santiago Hernández, Noel Rolando Cruz Murillo. José Miguel Ordaz Reséndiz. La historia de la configuración de los primeros grupos nómadas en México hasta la concepción de la cultura maya. En este documental abordaremos los siguientes temas. Origen y configuración de los primeros grupos humanos en México. Los grupos nómadas en México. descubrimiento de la agricultura en México. Las ciudades urbanas y su configuración cultural. reconfiguración de los sistemas económicos, alfarería y cerámica. Jerarquías sociales. Grandes ciudades, infraestructura, organización y conocimientos astronómicos. Los primeros grupos humanos nómadas eran muy diferentes a nosotros, hablando físicamente, ya que ellos, al estar expuestos a otro tipo de clima, ellos eran de piel blanca, de más vello facial, de una estatura mayor a la de nosotros y de un cuerpo más definido, puesto que ellos se transportaban de un lugar a otro a su única posibilidad, la cual era caminando. Los grupos nómadas se trasladaban de un lugar a otro, ya que buscaban la forma de subsistir, a pesar de los cambios climáticos o los fenómenos naturales que se presentaban diariamente. En los primeros grupos nómadas se conocen comúnmente como cazadores y recolectores, los cuales se desplazaron al Nuevo Mundo. Entre esos grupos se encontraba Tlali, Amoztli y Xochitl. Llegaban inicialmente con pieles como vestimenta de forma muy abrigadora, de los cuales llegaron desde Alaska en búsqueda de alimento. En un tiempo determinado de mucho frío, el cual es llamado la Era de Hielo, aprovecharon para pasar en el estrecho de Bering hace 60.000 o 70.000 años, ya que en ese momento gran parte del estrecho estaba congelado. Los grupos nómadas, después de pasar el estrecho de Bering, se trasladaban constantemente en la búsqueda de supervivencia. Desde hace 35.000 años empezaron a bajar a partir de Norteamérica y de allí fueron hacia Centroamérica y después hacia Sudamérica, en donde cambiaron sus vestimentas por algo más holgado, ya que llegaron a un lugar con un clima más caluroso, por el cual debían de dejar de vestir de forma abrigadora. Muchos de los nómadas se asentaron en el territorio mexicano, en donde los cuales se encontraban Amoztli y Xochitl, pero en cuanto a Tlali y otra gran parte del grupo decidieron seguir
con el camino hacia América Central y a los declives de la cordillera de los Andes del sur. Aparte de presentarse la versión principal sobre el traslado de los grupos nómadas por el estrecho de Bering, de igual forma se presentan 3 versiones más, las cuales fueron realizadas por diferentes historiadores que cuentan de distinta forma la posible forma de cómo llegaron los primeros pobladores como Tlaloc, Amostli y Xochitl al territorio mexicano. Otras versiones sobre la llegada de los nómadas a México explican que los hombres llegaron a América utilizando los botes bordeando las costas del Océano Pacífico y se asentaron entre Alaska y Sudamérica. En otras se nos cuenta cómo pasaron desde Australia sobre el Océano Pacífico para poder llegar a América del Sur en pequeñas y primitivas balsas. En otra versión se nos menciona que el hombre había cruzado el Océano Atlántico desde Europa. Esta teoría se sostiene dado que existen similitudes entre las herramientas de piedra de América del Norte y de Europa. Y en la última versión que se conoce, también se nos menciona que desde la Antártida llegaron a Sudamérica y que desde allí ellos subieron más hacia Centroamérica. Nos adentramos a hace 20.000 años. Dentro de poblaciones nómadas, en donde se encontraban 2 mujeres, Imox e Itze, las cuales vivían en grupos de menos de 100 integrantes y que se alimentaban de animales que cazaban y pescaban. Los miembros del grupo buscaban tranquilamente su alimento, ya que sabían que cerca de un manantial se juntaban los animales para brevar. En ocasiones los cazaban, pero frecuentemente solamente aprovechaban los restos dejados por los carnívoros, a los animales recién muertos, por el hecho de que era mucho más fácil simplemente destazar los cadáveres. La comida es abundante en el grupo. Grandes manadas de ciervos, caballos y jabalíes están en constante migración estacional, lo que permite cazar con facilidad a los animales pequeños, fatigados o enfermos. Los grupos humanos complementan su dieta con la recolección de plantas, semillas, tubérculos y frutos silvestres. No se preocupan por controlar el número de nacimientos, ya que cuando el tamaño de la población amenaza con limitar los recursos naturales, algunos de los jóvenes se separan para formar un nuevo grupo, integrándose más allá, en el territorio inexplorado. Nuestras protagonistas ya empezaban a utilizar el fuego en distintas tareas cotidianas, puesto a que gracias a eso ellas podían reunirse en torno a las fogatas para calentarse, tener luz o a estar protegidas. Lo utilizaban para cocinar y así podían consumir más calorías que cuando comían alimentos crudos, difíciles de masticar o digerir. Dentro de sus diferentes actividades, algunos hombres recuperan fragmentos del animal que les son necesarios para fabricar herramientas, como lo son los huesos largos, los colmillos y los tendones. Imox e Itze y las mujeres acarrean los huesos del torso, cuya forma cúbica permite emplearlos para formar una fogata.
en la que se asara la carne y algunas vísceras. Con todos estos materiales se lograron fabricar agujas hechas de hueso, navajas, hachas y otros instrumentos tallados en madera y en piedra, así como cuerdas y redes. Esto lo tuvieron que hacer para responder a la extinción de los animales que los servían de alimento, cambiando su estrategia de carroñeo por la caza intensiva. Fueron los años de observación del ambiente los que permitieron conocer una gran variedad de objetos en la naturaleza. Identificaron los que mejor cualidad poseían para fabricar sus instrumentos. Es probable que durante las batidas de caza participara todo el grupo, tanto hombres como mujeres, de todas las edades, para maximizar los resultados. En el grupo en el que están Imox e Itze, la vida social es armónica e igualitaria. Los conflictos se resuelven fusionando al grupo y buscando nuevos horizontes. Cada quien realiza el trabajo que más se le facilita y lo emplea para ayudar a los suyos, ya que cada uno de ellos tiene presente que no se puede sobrevivir cada uno solo. Alrededor del año 5000 a.C., en México el cultivo del maíz se inició y Mox e Itze, por ser mujeres, junto con los niños, aprendieron a identificar las plantas comestibles y comenzaron a cuidarlas. Estas últimas se quedan en un campamento base, donde recolectan diversos alimentos vegetales, como semillas y tubérculos, cuya preparación incluye el molido y cocido de las mismas, para hacerlas comestibles. Se les encargó esta tarea por ser de cierta forma más débil en comparación de los hombres, ya que ellos realizaban la tarea de la caza. Al momento de la agricultura, tiempo después, observaron que las semillas se dispersaban a otros lugares a través del viento, transportadas por los pájaros o los insectos, y que de donde caían las semillas nacían nuevas plantas. Cuando comprendieron este proceso, empezaron a sembrarlas y obtener sus propios alimentos. Los grupos nómadas de cazadores-recolectores, de los que pertenecía Imox e Itze, empezaron a practicar la agricultura, puesto que en ciertas regiones llegó un momento en el que la población aumentó tanto que lo recolectado ya no alcanzó para alimentar a todos los integrantes del grupo. Entonces, buscaron la forma de producir alimentos en mayores cantidades y almacenarlos. Simultáneamente, para poder consumir las semillas de maíz, tuvieron que fabricar instrumentos de molida con un trabajo de superficie en mayores dimensiones, en comparación con las del periodo anterior, que eran una mezcla de instrumentos de molienda y machacadores, que permitían abrir las duras cáscaras y triturar las semillas y los vegetales. Nuestras protagonistas, Imox e Itze, se vieron en la necesidad de poco a poco dejar de ser nómadas para convertirse en sedentarias, junto con los demás que conformaban el asentamiento, en gran medida gracias a la agricultura. Pasándonos en torno al año 2500 a.C. En un grupo protomaya hay un hombre llamado Itán que se estableció en las sierras Cuchumatanes. Sus cumbres superan los 3800 metros de altitud, siendo la sierra no volcánica de mayor altura en toda Centroamérica. En los diferentes procesos migratorios, Ictán tuvo que distribuirse en una parte del territorio, agrupándose en uno de los grupos étnicos con lenguas pertenecientes a un mismo tronco.
compartiendo una misma tradición histórica y cultural, con variantes locales. En la cultura de Ictán se comienza a configurar la sociedad a partir de un hecho fundamental, el cual cambia la vida de los pueblos mesoamericanos, ya que el desarrollo de la agricultura favorece al sedentarismo y de misma forma a la aparición de los primeros asentamientos permanentes, lo cual igual genera que se realicen las primeras familias, el primer medio económico y que se realice una estructura social y cultural en los pueblos de dicha ciudad. En la civilización en la que se encuentra Ictán se extendió ocupando alrededor de 300.000 kilómetros cuadrados. No obstante, su influencia se dejó sentir tanto al norte como al sur de este territorio. El norte eran tierras bajas, meseta calcárea en la que sobresalen las colinas Puc, de pequeña elevación, no hay ríos de superficie, pero el terreno es permeable y el agua se filtra rápidamente, formando corrientes subterráneas que se abren en bocas naturales, los llamados cenotes. El centro se ubicaba en la selva del Petén y los valles exteriores adyacentes tienen un clima caliente y húmedo, con lluvias abundantes en la temporada. La vegetación es de tipo tropical. Y el sur se basaba en zonas montañosas y en llanuras, considerada como la región más seca. A lo largo de su historia, el Imperio Maya ocupó más de 40 millones de hectáreas en la región mesoamericana desde el siglo XX a.C. hacia adelante. Las migraciones de los grupos protomayas, en las cuales en una de ellas venía Ictán, propiciaron el contacto con otras civilizaciones, de las cuales los mayas extrajeron formas culturales. El origen del desarrollo maya debe buscarse en las montañas guatemaltecas, donde al parecer se domesticó el maíz, propagándose hacia el norte y el oeste, aunque es indudable la influencia de otras culturas, entre ellas la olmeca. Remontándonos en la civilización maya en la que se encuentra Ictán, se puede observar lo siguiente. El comercio de bienes y servicios fue una actividad económica clave de las civilizaciones mayas. El intercambio de bienes era común en toda la región mesoamericana, entre ciudadanos, ciudades y con otros imperios. Se destacaban las rutas de comercio en México Central y las marítimas del área del Golfo de México. Ictán es uno de los tantos productores de los principales bienes comerciados que fueron, por ejemplo, el cacao, la obsidiana, la cerámica, los textiles, las herramientas de cobre y piedra, maíz, pescado, chocolate, joyas y piedras caliza, madera, juguetes, papel, libro, armas, cobre, oro, ñamé, miel, sal, frijol y aguacate. Él se dio cuenta de que en general el comercio entre grandes ciudades o por fuera del imperio se daban a través del trueque, mientras que las transacciones del día a día entre ciudadanos se daban usando monedas o dinero. En este sentido, era común que se usara el cacao como medio de intercambio. Ictán tiene conocimiento de que la actividad comercial es fundamental para determinar el poder de las ciudades dentro del imperio. Por eso es común de que los pobladores con mayor desarrollo fueran ciudades ubicadas en el área con acceso
a recursos vitales o en el camino de las rutas de comercio. Los mercados eran comunes en las grandes ciudades, por lo cual Ictán se estableció en ellas. Las estructuras de los comercios son permanentes, en donde se vendían principalmente alimentos, herramientas. Incluso contaban con oficiales del gobierno que recogían impuestos y prestaban seguridad. Usualmente, la élite controlaba los mercados a través de impuestos y regulaciones. Esta misma a la vez distribuían la riqueza de los impuestos entre ciertos sectores sociales. Usualmente comerciaban bienes, lujos y no perecederos como piedras preciosas, turquesa. Este comercio de grandes distancias es muy complicado para Ictán, en especial porque no contaba como los demás con bestias de carga. Los comerciantes simplemente cargaban constantemente a sus espaldas los bienes o en canoas cuando se podía. Tampoco usaban vehículos de rueda. El comercio no solo fue importante para movilizar bienes. Ictán se dio cuenta de que tanto las rutas de comercio dentro del imperio como las externas facilitan el movimiento de personas e ideas, transportándonos al tiempo posclásico. En el área maya se caracterizó por tres formas. La primera fue una organización descentralizada, es decir, comunidades independientes con sus propias autoridades. La segunda forma consistía en un gobierno compartido por dos gobernantes o soberanos, como se reportan Ixmiché y Kumarhak. Los nombres de estos gobernantes fueron Apotzoil y Aposhail. La tercera forma de organización estaba descentralizada bajo un gobernante principal dentro de un territorio. A la cabeza de la ciudad de Mayapán se ubicaba alguien llamado Rek, el llamado Halach Unik, especie de rey, emperador, monarca, príncipe o también llamado el Gran Señor. Él residía en la capital y de él dependían los diferentes caciques o batabob, quienes eran las principales autoridades políticas que estaban al frente de cada una de las comunidades o pueblos que conformaban el territorio. La relación política entre la capital y los poblados, entre el Rek, el Halach Unik y los batabob, eran conocida por los mayas como Chucubal, y los españoles la reconocieron como provincias. Las atribuciones de Rek incluían la formación de la política exterior e interior, con la ayuda de un consejo compuesto por los principales jefes de los pueblos, sacerdotes y consejeros especiales. El área, la máxima autoridad religiosa. Debajo de él había una serie de funcionarios que administraban una severa justicia, cobraban tributos a los campesinos y controlaban las actividades de una población. Con la caída de Mayapán, toda esta estructura de dominación se derrumbó, quedando los mayas nuevamente separados en diversas agrupaciones políticas. Un habitante llamado Remi era de la nobleza. Él provenía de los jefes locales, los miembros del consejo y los altos funcionarios, y son los jefes militares, los cuales desempeñaron un papel clave a la raíz de la importancia que jugó la guerra en estos siglos. Y también está Jericot, que formaba parte de los sacerdotes. Sus antepasados habían ejercido el poder político durante el periodo clásico. Ahora él y los demás estaban enfocados a la mantención de los templos, la vida religiosa y por sobre todo a las ciencias. El pueblo se componía mayoritariamente de campesinos dedicados al cultivo del maíz, junto a un alto número de tejedores y alfareros. Uno de ellos era nombrado llamado Incacle, el cual con su trabajo mantenía a las clases sociales superiores, además de erigir todos los centros ceremoniales y las calzadas de piedra que unían a las ciudades principales.
Él y las demás personas del pueblo vivían en las afueras de los centros urbanos y su posición dentro de la escala social se medía por la distancia que había entre la casa y la plaza central. Nor pertenecía a los esclavos, los cuales constituían el último eslabón en la sociedad y adquirían su condición de esclavos por nacimiento, por robo, por haber caído prisioneros en la guerra o por ser huérfanos o haber sido comprados. En la ciudad de Tikal se encontraba una mujer llamada Yatzil, la cual es intervenida junto con toda la población por el dominio de la ciudad de Teotihuacán, imponiendo una nueva dinastía a la fuerza. Desde ese momento, la ciudad Tikal se convirtió en uno de los centros de poder más importantes al sur de Mesoamérica. La construcción de la ciudad Tikal está hecha en medio de la maleza selvática, con edificios altos, capaces de sobresalir entre la naturaleza, y un claro ejemplo de esto es el templo del Gran Jaguar, ya que este está conformado con una altura de 70 metros. La arquitectura de la ciudad está construida de piedra caliza, que contiene grandes palacios reales, además de una serie de pirámides menores, edificios administrativos, plataformas y monumentos de piedra con inscripciones y unas residencias en donde habita Yatzil. En el centro de la ciudad de Tikal se encuentra la Gran Plaza, en la cual frecuentemente asiste Yatzil, rodeada por edificaciones que conforman la Acrópolis. En la ciudad se puede observar que tiene una cantidad considerable de templos y altares, que demuestran que en esta ciudad maya alberga una numerosa población. Asimismo, se encuentran varias estelas en Tikal, representaciones de reyes y gobernantes con inscripciones en escritura maya. En la civilización maya en la que habitaba Yatzil, ya tenían su propio calendario solar, el cual indica la posición de la Tierra en su movimiento de traslación en torno al Sol, y de misma forma los habitantes conocían la periodicidad de los eclipses. Tanta era la trayectoria de estudio hacia el Sol que hasta llegaban a inscribir en monumentos de piedra fórmulas para predecir eclipses solares y la salida helíaca de Venus. Los distintos pueblos del México antiguo llegaron hasta la fase jerolífica. Los mayas lograron la fase silábico-alfabética en su escritura. La numeración indica por los olmecas con base vigesimal. La perfeccionan los mayas en los siglos 3 y 4 a.C. Los mayas conocieron desde el tercer milenio a.C. como mínimo un desarrollo astronómico muy polifacético. Muchas de sus observaciones de Yatzil han llegado hasta nuestros días. Ella conocía con gran exactitud las revoluciones sinódicas de los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Ayudó a calcular los periodos de la luna, del sol y de las estrellas, como las Pléyades, que señalaban los inicios de algunas festividades religiosas. La cosmología de la civilización de Yatzil se basaba en la Vía Láctea, a la que llamaban Huacachán, y relacionaban con Xibalba, el camino al inframundo. Tenían un zodiaco basado en la eclíptica. Solo los sacerdotes tenían acceso al conocimiento astronómico, pero Yatzil y la gente respetaba y organizaba su vida de acuerdo a sus predicciones. Ella, junto a su civilización, se obsesionaron por el movimiento de los cuerpos celestes, que se basaban en la concepción cíclica de la historia y la astronomía. Fue la herramienta que utilizaron para conocer la influencia de los astros sobre el mundo. El calendario que utilizaba la civilización en donde vivía Yatzil comienza en una fecha cero, que posiblemente es traducida al 8 de junio de 8498 a.C., nuestro cómputo del tiempo, aunque no puede ser del todo seguro. La civilización maya tenía establecido desde ese entonces un año de 365 días, con 18 meses de 20 días y un mes intercalado de 5 días, mostrando qué tan avanzado eran los conocimientos que tenían del tiempo. Muchos edificios fueron construidos con el propósito de escenificar fenómenos celestes en la Tierra, como el castillo de Chichén Itzá, donde se observa el descenso de Kukulcán, una serpiente formada por las sombras que se crean en los vértices del edificio,
durante los solsticios. Las 4 escaleras del edificio suman 365 peldaños, los cuales son los días del año. En el códice Dresde y en numerosas estelas se encuentran los cálculos de los ciclos lunar, solar y venusiano, y las tablas de periodicidad de los eclipses. Epílogo. Una buena gran parte del conocimiento que tenían los mayas perduró incluso después de la conquista en 1521. Al principio se practicaba de forma clandestina, después se mezcló con las costumbres de la vida diaria, muchas de las cuales todavía siguen vigentes en la actualidad, como por ejemplo el calendario solar maya era tan preciso como el que hoy utilizamos. Además, todas las ciudades del periodo clásico están orientadas respecto al movimiento de la bóveda celeste.